Hola, hoy vamos a hablar sobre presión. La idea de esta sesión es estudiar la definición de densidad y además de presión y resolver algunos problemas de hidrostática. Para eso vamos a definir el volumen. ¿Qué es volumen? El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Para este curso, principalmente vamos a utilizar sólidos regulares. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo encontrar su volumen. Además, otro concepto muy importante es la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la cantidad de materia que hay en un cierto volumen. Para eso tomamos el ejemplo del agua. Acá tenemos agua en sus distintos estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Como pueden ver, la estructura interna es totalmente diferente, lo cual genera que la densidad también sea diferente. Esto lo podemos observar en la naturaleza. Si ponemos hielo sobre el agua, vamos a ver que el hielo flota. Y eso se debe a que la estructura generada por el agua es distinta para el sólido que para el líquido. Para el sólido, la densidad es menor, para el líquido la densidad es mayor, lo cual no ocurre para todos los objetos. Usualmente, el sólido tiene una mayor densidad. ¿Cómo encuentro la densidad? La densidad es muy sencilla de encontrar, simplemente masa entre volumen. Si sé la masa y sé el volumen, automáticamente encuentro la densidad. Luego la presión. Un ejemplo simple para ver cómo funciona la presión es tomar un lápiz por ambos extremos y aplicarle una fuerza. Esta fuerza va a ser la misma en ambos lados, pero yo estoy aplicando la fuerza en distintas áreas. En la área mayor vamos a sentir una presión leve, pero en la área menor la presión va a ser mucho mayor. Vamos a comenzar a sentir un pequeño dolor. Y esto se debe a que la presión va a ser mucho mayor. ¿Por qué ocurre esto? Por definición, la presión es igual a fuerza entre área. ¿Qué significa? Cuando el área es mayor, la presión va a ser más pequeña. Cuando el área es pequeña, la presión es mayor. Una relación inversa con respecto a el área. ¿Okay? Entonces, esta es la definición de presión: fuerza entre área. Pero ¿qué pasaría si quiero analizar un fluido? Acá vemos un ejemplo muy bueno donde se está midiendo la presión en estos tres vasos totalmente distintos y vemos que al fondo la presión es exactamente igual. A pesar de que tienen una forma totalmente diferente, uno podría pensar que acá, al haber más agua, la presión al fondo debería ser mayor, pero eso no es correcto. Podemos ver que la presión es exactamente la misma. ¿De qué depende esta presión hidrostática? Depende de la presión atmosférica y además depende de la altura únicamente. Entonces no depende de la forma que tiene el objeto, sino únicamente de la altura. ¿Cómo encuentro la presión? Sería igual a la presión atmosférica, la presión ejercida por el aire que nos rodea, más este otro término conocido como presión manométrica. ¿A qué va a ser igual? Densidad, gravedad y altura. Entonces, para saber la presión necesito saber qué tipo de fluido es, la densidad, la gravedad terrestre y la altura del fluido.
En este ejemplo podemos ver que los líquidos, al tener la misma altura, la presión al fondo va a ser exactamente igual. Ahora veamos una aplicación. Yo quiero saber la presión al sumergirnos en el mar. Para eso voy a tomar este ejemplo, ¿sí? Y voy a encontrar la presión en 30 metros, en 100 metros y en 3000 metros. Parto con la fórmula. Sabemos que la fórmula es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, presión atmosférica, este valor está dado en pascales, usted puede encontrar este valor en Google. Tenemos también la densidad, no es la densidad del agua, sino del agua salada, es un poquito mayor. También la gravedad y la altura, o mejor dicho, la profundidad a la cual se está sumergiendo este buzo. Entonces, como pueden ver, hacemos el cálculo y sería como 400.000 pascal aproximadamente. Y esto es aproximadamente 4 atmósferas. Interesante. Solamente al sumergirnos 30 metros estamos soportando una presión 4 veces lo que soportamos en el día a día. Pero ¿qué pasaría si nos sumergimos más? Como hacen los buzos profesionales. Miren, ¿qué presión están soportando? Tenemos que considerar la presión atmosférica, la densidad, la gravedad y la profundidad. Entonces, en este caso hacemos el cálculo y encontramos que la presión en este punto es casi 1.000.000 de pascales. 1.000.000 de pascales, casi 10 veces o 11 veces la presión atmosférica. Fíjense la gran presión que soporta los buzos a esa profundidad. Es por eso que uno tiene que ir con equipo especializado y tener mucho cuidado a la hora que se sumerge, a la hora que sale, porque esto puede producir la explosión de un pulmón y muchas enfermedades. Que se le reviente el tímpano, que es algo muy usual. Imagínense ahora ir a 3000 metros. La presión ya es muy grande. Son como 30 millones de pascales. Casi 30 millones de pascales. Wow, una presión muy grande. Que serían 300 veces la presión atmosférica. Imagínense lo que soportamos en el día a día multiplicado 300 veces. Es una presión muy grande. Pero veamos una aplicación, porque así como en números no se entiende bien. ¿Qué pasaría con respecto a una parte del cuerpo? Nos interesa ahora estudiar el tímpano humano. Queremos saber la fuerza generada en el tímpano. El tímpano tiene aproximadamente esta área. Es como 1 centímetro cuadrado, o sea, 10 a la menos 4 metros cuadrados. Yo quiero saber cuánta fuerza se está generando únicamente por el agua. Para hacer esto solamente voy a considerar la presión manométrica. No voy a considerar la presión atmosférica porque obviamente nosotros soportamos esa presión día a día y no hay ningún efecto. Entonces, la fuerza es igual a la presión por el área. Ya hemos visto esa fórmula en el ejemplo del lápiz. Y considerando la presión manométrica, es decir, sin considerar la presión atmosférica. Densidad, gravedad por altura, tomamos este valor, casi 300.000 pascales, y si quiero saber la fuerza que se está generando, multiplico presión por área. Esto me da casi 30 newton. Entonces, interesante. Sumergirnos 30 metros significa agregarle una fuerza extra a nuestro tímpano de 3 kilogramos. Importante, puede generar la rotura del tímpano. Pero ¿qué pasaría para un buzo profesional?
Como pueden ver, hacemos el mismo cálculo, únicamente la presión manométrica, sin considerar la presión atmosférica, densidad, gravedad, profundidad. Es como casi 1.000.000 de pascales. ¿Sí? Lo multiplico ahora por el área y encuentro que estos son 101 newton. En otras palabras, prácticamente una fuerza de 10 kilogramos en nuestro tímpano. Miren la gran fuerza que se genera al sumergirse 100 metros. Y mucho peor ahora para los 3.000 metros al suelo marino. Nosotros no podríamos soportar esta gran fuerza de 3.000 newton, que prácticamente son 300 kilogramos en nuestro tímpano. No, imposible soportar eso. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.